Buenas noches a todos los oyentes de este podcast. Soy Sebastián Cruces, un lector de la Biblia y amante de la historia. Hoy día quería hacerles una lectura y comentario sobre el Evangelio de Marcos. ¿Por qué quiero hablar yo del Evangelio de Marcos en la palabra? Bueno, porque siempre es necesario para nosotros los creyentes, las personas que creemos en Jesucristo, ser renovados en la palabra de Dios. Escuchar la palabra es algo que libera, es algo que nos sana, es algo que nos hace bien. Y cuando podemos tomar algunas consideraciones para interpretar lo que ahí dice, para nosotros es de gran bendición. Así que quiero compartirles esto para que edifique su vida, para que usted se sienta bien y sobre todo para que comience un día o si ya está haciendo cosas, se tome un tiempo para pensar en Dios, meditar en la palabra y eso trae liberación, trae felicidad a nuestra vida, ¿ya? Así que voy a hablar de este evangelio. Am, lo primero es hablarles es cuándo se escribió el evangelio de Marcos. Bueno, según se cree, el Evangelio de Marcos se escribió en circunstancias de persecución de la iglesia cristiana. Estamos hablando de alrededor del año 64 después de Cristo, época en que el emperador Nerón había eh, hecho incendiar Roma. Y a este emperador no se le ocurrió nada mejor que culpar a los cristianos del incendio de Roma. Entonces, como Nerón culpa a los cristianos, se produjo una persecución de cristianos y muchos cristianos fueron llevados al martirio. Y en esas circunstancias, eh, aparentemente se encontraba Pedro en Roma y también Juan Marcos. Ya, Juan Marcos fue un ayudante que tuvo el apóstol Pablo y es posiblemente el amanuense también de Pedro. Y Juan Marcos es quien eh, toma lo que Pedro le cuenta acerca de la vida de Jesús, aquellas cosas que a Pedro le llamaron la atención sobre la vida de Jesús, aquellas cosas que Pedro eh, apreciaba de lo que había aprendido del maestro, y Juan Marcos lo fue anotando. Ahora, el estilo que usó Marcos, ¿ya? Es una especie de biografía. Él trabajó con elementos biográficos siguiendo los modelos que habían en su época sobre las historias de tragedia griega, con la diferencia que Marcos, en vez de hacer una tragedia sobre Jesús, Marcos termina haciendo un final feliz sobre Jesús. Y nos dejaron este evangelio que con toda probabilidad es el más antiguo de los escritos, ¿ya? Y, eh, y es muy interesante porque Marcos le escribió a una comunidad que necesitaba recordar que Dios oye las oraciones y trabaja por medio del testimonio y de la fe para aquellas personas que le necesitan, sobre todo aquellos que en esa época necesitaban enfrentar persecución. En el mundo de hoy es un mundo en el que hay persecución al Evangelio, lo hay, existe en algunos lugares del mundo, lamentablemente. En esta parte de los que hablamos el idioma castellano, quizás no estamos sufriendo graves persecuciones, pero la gente tiene problemas. Quizás usted ha tenido problemas en su economía, tiene inquietudes, quizás usted tiene alguna enfermedad que lo está quejando, quizás usted tiene está enfrentando alguna adversidad. Y yo le quiero decir que este evangelio es especial para usted, ya que le va a recordar a usted que tiene un Dios que no solamente se quedan palabras. Jesucristo no son solamente enseñanzas y palabras, sino que Jesucristo son acciones, son milagros, son señales. Y eso es lo que nos enseña el Evangelio de Marcos. Y este Evangelio fue tomado sobre el testimonio de personas que vieron el actuar de Jesucristo en medio de una sociedad que en ese entonces no creían en el Maestro, pero que fueron viendo ellos a través de las cosas que Jesús hacía,
cómo este poder se manifestaba en forma real. Por lo tanto, vamos a comenzar la lectura y vamos a ir comentando cada pasaje que vayamos leyendo. Vamos a partir en el capítulo 1, yo voy a estar leyendo en versión internacional. Dice así: comienzo del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Sucedió como está escrito en el profeta Isaías: y yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Voz de uno que grita en el desierto: preparen el camino del Señor, háganle sendas derechas. Como pueden ver en esta introducción que nos hace Marcos, lo primero que él nos dice es que él reconoce que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y usa la palabra el Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Qué significa Evangelio? La palabra Evangelio viene de la palabra griega Evangelia, que es buena noticia. O sea, lo que estamos leyendo aquí para empezar es una buena noticia para usted el día de hoy. Esta es una buena noticia. Y esta buena noticia no es de cualquier persona, es del Hijo de Dios. Y como está escrito, dice acá, hubo un profeta, que nosotros sabemos que aquí Marcos está haciendo referencia al profeta Juan el Bautista, que a su vez su ministerio fue profetizado anteriormente por el profeta Isaías. Y según el profeta Isaías, Juan el Bautista tenía que venir a preparar el camino del Señor. Entonces, el Evangelio de Marcos no nos empieza contando la historia del nacimiento de Jesús, no nos cuenta la historia de la Navidad, sino que parte inmediatamente hablando sobre este profeta llamado Juan el Bautista, que empezó a preparar el camino para que Jesús iniciara su ministerio. Juan el Bautista fue el que consiguió a los primeros seguidores que después siguieron a Jesús. Juan el Bautista empezó a anunciar que era necesario un arrepentimiento porque el reino de Dios se acercaba. Y este reino de Dios no era otra cosa que un reino en que la voluntad de Dios se haga en la tierra, así como dice la oración del Padre nuestro: hágase tu voluntad en la tierra, así como se hace en el cielo. Eso es el reino de Dios, es cuando se hace la voluntad de Dios en medio de la tierra. Entonces dice así: así se presentó Juan, bautizando en el desierto y predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Toda la gente de la región de Judea y de la ciudad de Jerusalén acudía a él. Cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. La ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello. Llevaba puesto un cinturón de cuero y comía langostas y miel silvestre. Predicaba de esta manera: después de mí viene uno más poderoso que yo. Ni siquiera merezco agacharme para desatar la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero Él os bautizará con el Espíritu Santo. Esta era la predicación que hacía Juan el Bautista, y veamos aquí lo que Él está anunciando. Él está anunciando lo siguiente: Él está diciendo que Él no es el Mesías. Él no es el Mesías que estaban esperando los judíos, sino que después de él viene uno más poderoso que dice que yo no puedo desatar la correa de sus sandalias. O sea, en chileno estaríamos diciendo que no le llegaban ni a los talones. No tenía él la capacidad ni el poder que tenía el que venía después, porque Juan el Bautista no tenía un poder propio. El poder estaba en Jesucristo. Y Jesucristo era el que iba a hacer la acción que nos va a contar Juan. Y la primera acción que Juan nos anuncia es el bautismo en el Espíritu Santo. Juan bautizaba en agua. Juan bautizaba en agua porque era creencia de los judíos que al bautizarse en agua, al haber un lavamiento, la persona se purificaba, podía ser de pecados, o los que se convertían al judaísmo también tenían que partir por hacer un bautismo en agua, un lavamiento. Y muchos, por ejemplo, los que hacían el voto nazareo, cuando terminaban su voto, ellos tenían que afeitarse y hacer un lavamiento en agua. Y Juan hacía este tipo de bautismo en agua, pero un bautismo de arrepentimiento. Decía: arrepiéntase cada uno de sus malas obras. Imagínense ustedes que Juan le hablaba a una multitud de gente, entre los cuales estaban los fariseos y estaban
antiguos rabinos del judaísmo, y Juan les decía a esos fariseos y a esos rabinos que tenían reputación de ser gente santa, les decía, ustedes también necesitan bautizarse, ustedes no están libres de pecado, ustedes también tienen que cambiar. Y también había gente pecadora, y habían soldados romanos, y habían eh, gente como los publicanos que cobraban impuestos, habían prostitutas incluso, y Juan también los bautizaba a todos ellos en aguas del Jordán, ubicándose Juan en la ribera oriental del Jordán por el mismo lugar en que Josué en los tiempos anteriores, ¿no es cierto?, cuando los israelitas tomaron la tierra prometida, por el mismo lugar en que Josué detuvo las aguas del Jordán para entrar a la tierra prometida, en ese lugar estaba bautizando Juan. Pero Juan decía que él solamente bautizaba con agua. Venía uno que los bautizaría con el Espíritu Santo. En esos días llegó Jesús desde Nazaret, de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. Enseguida, al subir el agua, Jesús vio que el cielo se abría y que el Espíritu bajaba sobre él como una paloma. También se oyó una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, estoy muy complacido contigo. Enseguida el Espíritu lo impulsó al desierto, y allí fue tentado por Satanás durante 40 días. Estaba entre las fieras y los ángeles le servían. Quizás es más potente este pasaje en la Reina Valera, versión tradicional y antigua que han usado los evangélicos por mucho tiempo, donde dice: Tú eres mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Suena más fuerte, suena más potente dicho de esa forma. Pero básicamente lo que nos está diciendo aquí es que Juan el Bautista también bautizó a Jesús, pero cuando bautizó a Jesús sucedió algo distinto. El bautismo de Jesús no fue como el bautismo de todas las personas que llegaban ahí al Jordán, a la ribera oriental, a bautizarse. El bautismo de Jesús fue especial, porque fue un bautismo de obediencia. Jesús, de todas las personas que estaban ahí, era el único que no necesitaba bautizarse porque él estaba limpio. Él era limpio, él era un hombre sin pecado, el único hombre perfecto. Sin embargo, al entrar el agua, que lo hizo en obediencia al Padre, y salir de esta agua bautismal, dice que el Espíritu Santo descendió de él en la forma de una paloma. La paloma siempre tiene un significado en la Biblia. Cuando aparece la paloma es, por ejemplo, cuando termina el diluvio y estando el arca de Noé en tierra seca, viene una paloma, porque o sea, Noé soltó una paloma. Primero soltó un cuervo para ver si venía, si volvía con alguna muestra de tierra, pero el cuervo se perdió. Y después dice que Noé soltó una paloma y la paloma volvió con una rama de olivo. Esa paloma indicaba que el juicio, que el castigo que Dios había enviado a la humanidad había terminado y venía una nueva etapa. Y aquí la paloma vuelve a aparecer, pero ahora esta paloma se posa sobre Jesús, indicándonos que Jesús es el perdón de Dios, Jesús es el fin del castigo, Jesús es la nueva esperanza para la humanidad. Y allí dice que entonces Jesús se bautizó y se escuchó una voz del cielo. Esa voz del cielo era conocida como el Hat Kol, una voz que indicaba cuando no había alguien superior que pudiera decir una profecía, hablaba el Hat Kol en nombre de Dios. Se consideraba que era la voz propiamente de Dios. Y dijo: Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Jesús era el Hijo de Dios y era la única persona del mundo que podía complacer a Dios, la única persona del mundo que podía agradar a Dios en ese momento era Jesús. Pero a pesar de que Jesús era el hombre que agradó a Dios, el hombre perfecto, el hombre sin pecado, dice aquí que el Espíritu Santo lo impulsó al desierto. Y la palabra griega que se usa para esto es mucho más fuerte que simplemente impulsar. La palabra griega habla de que Jesús fue empujado realmente al desierto, llevado al desierto con fuerza. ¿Para qué dice? Para ser tentado durante 40 días. El número 40 siempre en la Biblia es un número de prueba, un número de tentación, un número de castigo incluso. 40 días duró el diluvio, 40 días fue tentado Jesús en el desierto. Los azotes que recibió Jesús fueron 40 menos uno, porque se suponía que con 40 azotes iba a morir.
Y estuvo Jesús 40 días, dice, entre las fieras. Y sabemos la historia de la tentación de Jesús, sabemos que Satanás lo tentó, sabemos que primero le dijo que convirtiera las piedras en pan, le ofreció los reinos de la tierra, le ofreció, le dijo que saltara del pináculo del templo para que demostrara a Jesús su poder. Pero Jesús lo reprendió porque le dijo, solo porque la última tentación de Satanás fue todos los reinos de la tierra si Jesús lo adorara postrado, pero Jesús le dijo, solo al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y con esto Jesús venció a Satanás en ese episodio de tentación en el desierto. Y después de esto los ángeles vinieron a servir al Señor Jesucristo. Pero esta historia no termina aquí. Dice, después de que encarcelaron a Juan, Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas nuevas de Dios. Se ha cumplido el tiempo, decía, el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Pasando por la orilla del mar de Galilea, Jesús vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban la red al lago, pues eran pescadores. Vengan, síganme, les dijo Jesús, y os haré pescadores de hombres. Al momento dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Jacobo y a su hermano Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en su barca remendando las redes. Enseguida los llamó, y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron con Jesús. Sucede que encarcelaron a Juan. Marco no nos cuenta cómo es que esto ocurrió, pero sabemos que Juan tenía disputas con Herodes, que era el tetrarca, el gobernador de Galilea, porque Herodes tenía una relación ilícita con su cuñada. Entonces, Juan se lo hacía ver. Y finalmente Herodes terminó, perdón, Juan el Bautista terminó siendo aprisionado y llevado al palacio de Herodes, donde lo tenían en una mazmorra. Durante esa época en que Juan el Bautista estuvo prisionero, Jesús comenzó a predicar las buenas nuevas, o sea, el Evangelio, como vimos delante. Y la primera predicación de Jesús fue predicar el arrepentimiento. Arrepiéntanse y crean en las buenas nuevas. Arrepiéntanse. Poderosa palabra, porque arrepentirse no es simplemente tener un remordimiento. Arrepentirse es un cambio de actitud, un giro en 180 grados de las cosas que nosotros hacemos. Pero Jesús les decía a los oyentes, arrepiéntanse, crean en el Evangelio, crean en las buenas nuevas. Y Jesús, pasando, pues, dice, por la orilla del mar de Galilea, en una ocasión en que estaban pescando, porque el mar de Galilea era un mar desde el cual los hebreos sacaban alimentos, peces, porque los antiguos hebreos pensaban que los peces que sacaban del mar Mediterráneo estaban inmundos. Entonces ellos utilizaban solamente lo que se pescaba en el mar de Galilea. Por eso que la industria pesquera del mar de Galilea era importante. Y ahí estaba trabajando Simón y Andrés, Simón Pedro, después va a ser llamado así. Y Andrés, recordemos que este evangelio fue escrito en gran medida por Marcos, pero en base a los recuerdos de Pedro. Así que seguramente Pedro recuerda este episodio. Y él dice que estaban pescando. Y Jesús les dijo, vengan, les dijo, síganme y los haré pescadores de hombres. Y ellos, que habían estado toda esa noche pescando sin poder pescar nada, según nos cuenta otro evangelio, y, y que Jesús les había dicho que echaran las redes a la derecha, y ellos habían hecho eso y habían sacado las redes tan llenas que se les rompían. Un milagro que conocido como la pesca milagrosa, que se cuenta en otros evangelios, no acá en Marcos. Pero después de esos acontecimientos, Jesús los llama a ser pescadores de hombres, y ellos dejaron las redes inmediatamente y siguieron a Jesús y dejaron ahí a su padre Zebedeo trabajando. Pero ellos eh, obedecieron el llamado de alguien que era más grande que su padre, obedecieron el llamado del maestro. Hasta aquí voy a dejar este podcast, espero poder seguirlo haciendo. Y bueno, espero que Dios bendiga su vida, que lo que hemos leído hasta aquí sea de edificación para todos ustedes, que el Señor los bendiga grandemente
y que tengan una maravillosa semana. Hasta luego.